persevera en no pecar. Hebreos 12, 1 al 13. Por tanto, es lo que leemos allí en el versículo 1. Esta es la conexión entre lo que escribió antes y lo que leeremos a continuación. Es lo que espera el Señor después de lo expuesto antes y que sigue la línea de pensamiento del escritor inspirado desde el capítulo 10. Nos expusimos a aquella sección en nuestra última reunión del mes de junio con el tema Cae bien ante Dios, según Hebreos 10, 26 al 39. ¿Y por qué? Bueno, leo una vez más desde el verso 26. Hebreos 10. Si después de recibir el conocimiento de la verdad, y subrayé siguiente, pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y también el Señor juzgará a su pueblo. Y subrayé el versículo 31. Terrible cosa es caer en las manos del Dios viviente. Entonces, si hemos de caer ante Dios, caigamos bien. Humildes, necesitados, con la expectativa justamente de salir de esta condición. Dice el verso 35 y 36. Así que no pierdan la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Y salto al verso 39. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Entonces, el capítulo 11, el escritor trató lo que no es perder la confianza o lo que es perseverar ante tal recompensa, en donde ya no hay 2 o 3 testigos, sino un sinnúmero de testimonios de hombres y mujeres de fe que ahora entonces, una vez más, los trae a la memoria o los trae por referencia en la sección de Hebreos 12. Acá retoma el tema y afianza muchísimo más para decirnos a ti y a mí: persevera en no pecar. Es el mensaje de este Hebreos 12, 1 al 13. Lo que tiene que resultar, debería, después de los ejemplos o los testigos de Hebreos 11, es Hebreos 1. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial subrayé, del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. La imagen que proyecta el escritor inspirado es un estadio de atletismo, en donde desde las gradas también nosotros tenemos testigos veraces de la fe que profesamos y que nos alientan a no pecar.
Pecar es no dar en el blanco de la voluntad de Dios. Y para que corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, tú tienes que perseverar en dar en el blanco a la voluntad de Dios. Es decir, despojarte del lastre que te estorba, en especial del pecado que te asedia a ti. Abro paréntesis y lo leo según la Nueva Traducción Viviente. Especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y si tú necesitas conocer en qué áreas podrían ser todo este sabotaje, tienes a tu disposición en nuestra cuenta de YouTube la fe la fe que Dios recompensa, parte 1, parte 2, parte 3 y parte 4. Entiendo que el Señor nos lo dejó para que esta afirmación no sea una percepción, no sea una intuición personal o individual, sino que la palabra escrita nos guíe a la sanidad del Señor. En esta sección, Hebreos 12, 1 al 13, el Señor nos expone a la pregunta ¿cómo perseverar en no pecar? Bueno, entonces hay tres maneras. Fija tu mirada en Jesús, lucha en la santidad de Dios y renuévate en la sanidad del Señor. Fija tu mirada en Jesús, lucha en la santidad de Dios y renuévate en la sanidad del Señor. Fija tu mirada en Jesús. Es lo que leemos en Hebreos 12, 2 al 3. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. La ofrenda de Jesús en la cruz es el perdón de nuestros pecados, como lo es también para no pecar obstinadamente. La respuesta está en dejar de fijar tu mirada a ti mismo y a cualquier otro pecador o pecadora en tu entorno y enfocar tu mirada en Jesús. Él murió para que tú vivas. Él inició tu fe en Él y está perfeccionándola en Él. Pegado a Él, puedes cada vez más conocer su voluntad y dar en el blanco. Por muchos que sean los pecadores obstinados en tu alrededor. Y esto de fijar la mirada en Jesús, según la misma revelación escritural, no es más que ser diligente y mantenerse en el hábito del estudio, reflexión y puesta en práctica de la palabra escrita. Es mirar al cielo con los ojos en la palabra de nuestro Dios, en la palabra escrita de nuestro Dios. El escritor precisamente ha escrito muchísimo acerca de Jesús, con el fin que de una vez por todas pongas tu total y plena atención en lo que Él alcanzó para tu favor, en esta tensión de confiar o no confiar en Dios. Porque lo cierto es que a veces nos cansamos de ser buenos.
en ocasiones no nos anima a ser tan buenos. Solo una muestra en Hebreos 5. Te doy los segundos para que llegues allá. Hebreos 5, versículos 7 al 9. Hebreos 5, 7 dice, en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Es la garantía por parte de Dios que Jesús es capaz para perfeccionarte el acto de obedecer sus mandamientos. Claro está que en la medida que estudiamos la palabra escrita desde Génesis hasta Apocalipsis, en Apocalipsis sabemos mucho más de lo que nos introduce Génesis. Y hoy sabemos entonces que no hay que obedecer mandamiento alguno que signifique ofrendar o sacrificar corderitos u ovejas al Señor. El cordero ya fue crucificado y ahora está sentado en el trono. Y esa es la garantía para aprender a desaprender, para aprender a hacerlo a su manera y no a la tuya. Nuestra manera llevó a Jesús a la cruz. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que los que crean en Él no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Porque Jesús no fue enviado para condenar al mundo, sino para salvarlo. Pero la condenación es esta, es que algunos prefieren mantenerse en la oscuridad, en ignorar la advertencia del escritor inspirado o del Señor revelado a este servidor para que en Hebreos 10 hagamos un alto y revisemos si estamos jugando con Él, si estamos jugando con su sangre derramada, con esto de participar en la mesa del Señor y minutos después participar en la mesa de los ídolos. Y que tenemos ahí testimonio, entonces, testigos para alentarnos y animarnos. Se puede aprender a desaprender para obedecer y hacerlo a su manera y dejar de hacerlo a la nuestra. La obediencia de nuestro Señor lo llevó a ser autor de tu salvación eterna. Entonces, no se cansen ni pierdan el ánimo. Fija tu mirada en Jesús. Persevera en no pecar. El cual nos lleva a esa lucha en la santidad de Dios. Dice el verso 4 al versículo 10. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirigen. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos, no como a enemigos, según lo que leímos en Hebreos 10. Los enemigos de Dios ya tienen su destino asegurado. Y es nuestra vocación de ser testigos de Jesús para que no les sea tarde antes de que Jesús vuelva o antes de que den el último suspiro sobre esta tierra. Y se conviertan a Cristo y se sumen
a este llamado de atención en esta parte. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien. Y subrayé, a fin de que participemos en su santidad. El escritor inspirado nos ha expuesto al conocimiento de Dios desde su introducción. Y justamente lo ha hecho para que nosotros dejemos de ser inmaduros y perfeccionarnos en el arte de vivir aquí en la tierra como sus hijos, para nosotros los varones, y para las damas como sus hijas. Según esta segunda parte, un hijo y una hija de Dios acepta a ver a Dios como el Padre que nos entrena en el entrenamiento para dar en el blanco de su voluntad. Y este entrenamiento implica disciplina. La palabra discípulo viene del concepto de disciplina. Un aspecto fundamental para no pecar obstinadamente. En Hebreos 5 también leemos más adelante, después del verso 10, lo siguiente, versículo 13 y 14. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Nuestro Padre Celestial nos entrena para dejar de ser niños de pecho y disciplina para que aprendamos a distinguir lo bueno y lo malo en nosotros y en el mundo. La disciplina es un entrenamiento y que justamente hace a alguien perfecto en una disciplina, en un área, y cada vez más, mucho mejor. Un progreso en ese proceso de ir menos a más, de no conocer un instrumento y al final entonar una melodía sin partituras. O el de subirse al ring, como podría ser la imagen en esta sección, que para el momento, o para el momento, sí, para el momento del escritor inspirado, eran los que se enfrentaban al contrincante hasta tal vez derramar su sangre. Nosotros no hemos tenido que hacer eso porque Jesús lo hizo y venció ante el mentiroso. Pero significa que nosotros tenemos que disciplinar teniendo a Jesús como el campeón, como el que ganó la medalla en estas competiciones. Y nuestro Padre Celestial nos quiere justamente que entremos en el proceso y cada vez más evidenciemos ese progreso. La salvación y la relación filial no está en discusión. Lo que tenemos que entender que la salvación y ser hijo de Dios implica disciplina para luchar en su santidad. Oraba en mi pequeño grupo que Dios nos dé la sabiduría para identificar en el texto y reconocer cómo Dios nos entrena, cómo el Señor disciplina, cómo nuestro Padre, que nos ama, disciplina. Porque ciertamente podríamos acercarnos al texto, si no es así, para algunos de
los que están detrás de la pantalla o frente a la pantalla, acercarse al texto prejuiciado por justamente su pasado, sea porque no tuvo padre, un padre ausente o un padre dictador, violento, que justamente no disciplinaba, sino que destruía. Solo con este mismo desafío puedo repetir y sostener que esta lucha es diaria. De la batalla de la fe, de acercarse a Dios creyendo que existe y acercarse a este Dios que existe, no por una virtualidad, una apariencia, sino por la convicción de que es un Padre que ama y que te quiere luchando para participar de su santidad. La lucha es diaria y es para todos los que profesamos la fe de Dios. Es una decisión individual y es una decisión voluntaria. Ahí están los testigos, David y Daniel. Uno enfrentó leones y osos en su juventud, e incluso al gigante. El otro enfrentó el edicto del rey y el horno en llamas. Lucharon en la convicción que nuestro Dios es santo. Esta lucha es diaria para evitar caer y lo es también para levantarse después de caer. Ahí tenemos el Salmo 51, ese poema, sino esa oración, la oración de la hora rey David, después de que el sacerdote Natán lo reprendiera. Lo reprendió Natán, su mentor espiritual. ¿Por qué te acostaste con la mujer de otro hombre y lo mandaste a asesinar para tapar tu pecado? David oró: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor. Conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Y para no seguir con el mismo ciclo repetitivo, enfermizo o nocivo, la santidad es la marca de la carrera que nuestro Padre Dios nos inscribió. Y esa lucha tiene un precio. Requiere ser discípulo de Jesús. Lo que nos comisiona a ser discipulado por alguien que ha perseverado en la lucha. Y no porque él o ella sean perfectos, inmaculados, pero ciertamente con la diligencia y el cuidado de que él o ella no sea estorbo ni tropiezo para tu lucha. Lo que está escrito allí no es una puerta abierta o carta blanca para justamente imitar a David. Está ahí para aprender y aprender por cabeza ajena. No tener que sufrir ni llorar lágrimas de sangre como él. A David le costó la división del reino. Y por su arrepentimiento, Dios ratificó acerca de él: David fue un hombre conforme a mi corazón, según Hechos, capítulo 13. Habrá mucho más por decir como casos para ilustrarlo, tanto en relaciones uno a uno como lo que es en términos de comunidad, que justamente es este escenario. Daré solo el caso práctico para nosotros los pibeños y cualquiera que justamente considere sumarse. Antes de la pandemia, el horario y el sitio de reunión nos enmarcaba en la rutina del jueves para que la exposición a la palabra sumara al crecimiento de quienes
participábamos. Y justamente en esa línea diligente de mover a la iglesia en un mismo pensar y un mismo propósito. Para ambos asuntos, la respuesta ahora frente a la pandemia es la exposición bíblica para crecimiento, ahora grabada, dispuesta en la cuenta, y la reflexión grupal según grupos etarios. Que para esta altura me temo y debo aclarar que no hay grupo de varones, solo de matrimonios, que en cuyo caso ahí estamos, sino casi el 99% de los hombres de esta casa involucrados. Hombres, por supuesto, casados con su cónyuge, con cada uno de nosotros con su pareja. Para ambos asuntos hay que desarrollar la disciplina. Nosotros aquí seguimos reuniéndonos la noche de cada jueves para exponernos a este mensaje grabado por su servidor. No fue así en las primeras semanas de la pandemia y todas las restricciones. Y hay jueves, incluso que dilatamos el encuentro en la noche. Necesitamos disciplinarnos y aceptar la represión del Señor por medio de su mensaje y, ¿por qué no?, por medio del mensajero. Y nos preparamos, mente y la postura. Arreglamos el escenario, ponemos la computadora, acomodamos el sitio, si hace calor ponemos el abanico. Procuramos justamente no distraernos durante la exposición, porque sea virtual o me tengan a mí grabado, no es que sea ilegítimo. Una respuesta ante las circunstancias actuales. Y así también implica disciplinarnos y esforzarnos. Para mi esposa y para mí, en el caso de el grupo que participamos cada viernes a las 8 de la noche. Preparar el lugar y disponernos a participar en la comunidad. Porque es fácil ver video de YouTube, bajar prédicas, ponerse audio y escucharla detrás del volante tal vez. Pero lo que el Señor está formando es una comunidad cristiana de hombres y mujeres que justamente nos animamos mutuamente, somos testigos unos de otros para alentarnos a no perder de vista esta lucha en la santidad de nuestro Dios. Eso también debe ser así en el discipulado uno a uno. Necesitamos luchar en la santidad de Dios. Somos sus hijos y el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad. Lo que hace posible también participar de su sanidad. La tercera parte dice, renuévate en la santidad del Señor. Dice el verso 11 al 13, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Y subrayé, por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Lo dije y lo repito. Por mucho que leamos en Hebreos 11, versículo 1, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La propuesta no es cruzarnos de brazos y esperar a que Dios me libre del pecado sin mi participación. El que está en el Hijo ha sido libre. Jesús lo ha hecho libre, pero libre justamente para participar de esta carrera,
para subirse o entrenar para luego subirse o exponerse a los golpes de la vida, del enemigo, del pecado. Está escrito, renueven las fuerzas, hagan sendas derechas para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Dios está 100% comprometido con nuestra sanidad. También lo tienes que estar tú. Tal vez cambiando de canal. Tal vez no navegando sin límites en YouTube. No quedándote solo en el cuarto con la computadora, ni el celular, con internet ilimitado. No chateando más con algunas personas. Tal vez conversar con otras nuevas personas. Sin duda, orar, estudiar el texto bíblico, evangelizar, trabajar las guías de reflexión grupal, participar de dichas reflexiones grupales y un sinnúmero de etcétera, que nos ayudan justamente a enderezar nuestra carrera o que nuestra pierna dislocada o nuestra pierna coja no se disloque, sino que se sane. Es activar tu fe intencionalmente para renovar y siempre estar renovándote en la sanidad del Señor. No es por temporada, ni nadie se gradúa de ello. Nosotros hasta la muerte necesitamos recordar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz y donde hoy está. Está en el trono. ¿Y para qué? Para que no se cansen ni pierdan el ánimo. No renuncies a procurar el bien, a no ser ganado por el mal, o para perseverar en no pecar. Tienes que elegir qué harás e identificar qué sabotea tu plan de enderezar tu agenda. Cuando le dices sí a no pecar, irremediablemente le estás diciendo no entonces a hábitos, ideas, rutinas, incluso personas. Al principio no parece agradable, sino más bien penosa, pero es el medio para renovar tu vida y renovarte en la sanidad del Señor para perseverar y así preservar la vida nueva que Dios te ha regalado desde la cruz. La pierna coja que el Señor quiere que se sane está sujeta a aquel pecado que te asedia a ti. Y que ciertamente en el futuro esa lucha será diferente si empiezas a hacerla hoy. Será más consciente, más inteligente, será más astuto, será más sabio. Y sin duda, tu pierna estará sana para enfrentar las nuevas propuestas, para que el pueblo de Dios justamente pierda su esencia. Ambos necesitamos que la pierna se sane para correr libremente la carrera y terminar bien. Hebreos 10:39, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo perseverar en no pecar? Fija tu mirada en Jesús. Lucha en la santidad de nuestro Dios y renuévate en la sanidad del Señor. Fija tu mirada en Jesús.
Lucha en la santidad de Dios nuestro Padre y renuévate en la sanidad de nuestro Señor Jesucristo. Todo para la gloria de Él y, repito, para la salud de su familia, de su iglesia y en consecuencia la salud de las naciones. Que Jesucristo te sustente y que esta semana que recién inicia preserves la vida y perseveres en no pecar.